Muy buenas tardes, comienza la 16ª temporada de Café de Periodista. No sé ustedes, pero yo lo he echado mucho de menos. Lo cierto es que ha pasado agosto, un mes que habitualmente media isla se estea y la otra duerme, pero ha sido un agosto muy movido, sobre todo en el ámbito de los sucesos en la isla de Lanzarote y también de la llegada de pateras. Ahora mismo está llegando una a Lanzarote, en lo que parece ya una línea regular entre Canarias y el continente africano. Son unos 400 personas las que han llegado en las últimas semanas, muchas de ellas, por desgracia, se han quedado en medio de la travesía, en medio del mar. Es el lado más triste, sin duda, del fenómeno migratorio, es la cruz de la moneda. La cara, en cambio, es el que el sector turístico ha vivido 2 meses bastante aceptables en Lanzarote. Hay días que más de 50 aviones llegaban al aeropuerto, a la isla de Lanzarote, cosa que hacía 1 año y medio que no se veía así. Todo ha sido el turismo nacional el que ha lavado un poco la cara al verano turístico de Canarias. La otra noticia destacable de este mes de agosto ha sido el fallecimiento hace una semana de Enrique Pérez Parrilla, un histórico del PSOE, que en 4 ocasiones fue presidente del Cabildo de Lanzarote. Bueno, empezamos el nuevo Café de Periodistas de la temporada 2021-2022 con renovados ánimos, y poco a poco iremos incorporando algunas novedades que iremos anunciando. De momento les presento a los compañeros de tertulia de hoy miércoles. Don Miguel Ángel de León. Muy buenas tardes, don Miguel Ángel. De lo poco que no ha cambiado esta tertulia. Bueno, ¿Cómo está usted? a mí me encanta cuando improvisa. Pero sobre todo, iba a decir que ya no es una, sino son 2 las pateras que están llegando hoy, en el día de hoy, a Lanzarote. Seguimos. Don Miguel Ángel, por eso le pagamos, para que usted nos actualice las cosas. Para corregir, claro. Después le voy a preguntar cómo ha sido su verano, pero vamos a saludar a Manolo García Denis. Don Manuel, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, ¿Qué tal? Jorge. ¿Qué valora? ¿Cómo ha sido? Bueno, primero de todo, ¿cómo ha sido este verano para usted? ¿Tranquilo? Hombre, ¿Bien? ha sido bastante tranquilo en la isla. Apenas he salido en 2 ocasiones muy Usted cortas. suele salir cuando no sale nadie, ¿no? No, yo suelo salir cuando puedo, y no vivo dependiendo de los demás en ese sentido. Bueno, precisamente hablábamos de la patera, Manolo, ahora vamos a retomar el tema, porque ahora mismo está previsto que llegue, se calcula que sobre las 3 y media, es decir, dentro de una hora y media, una de esas 2 pateras que dice Miguel Ángel de León, que está ahora mismo en ruta hacia Lanzarote. Creo que la Salvamar ha ido a buscarla a unas 30 millas al norte de la isla de Lanzarote, y esta va a llegar, si no nos confunde o no nos engaña, en este caso el 112, pues está previsto que llegue ahí, a este muelle que estamos sacando en directo. Ya está, de hecho, los preparativos, si no me equivoco. Estoy viendo a una ambulancia de Cruz Roja, que es la ONG que tiene un contrato con el Estado y la que recibe a todas las pateras en España y en Canarias. En este caso, después son trasladados aquellos que no tengan, que se le hagan las pruebas y salgan negativos, son trasladados a Gran Canaria, o en este caso también a la isla de Fuerteventura, al Matorral. Pero lo cierto, Manolo, insisto, es que ha sido un verano, un agosto de pateras, ¿no? Muchas más de las que se esperaban, porque precisamente se esperaba que empezaran a llegar a partir de ahora, cuando empieza el buen tiempo, en septiembre. Sí, efectivamente, es verdad que posiblemente hayan llegado más de las que se esperaban, porque agosto es un mes que lo mismo, hace calor, que hace mucho viento y no se presta a esas travesías largas. Pero sí es verdad que ya era previsible que íbamos a tener un septiembre, un octubre bien cargaditos de pateras. En ese sentido, solamente agosto lo que ha hecho es confirmar las previsiones. Y hubo muchos posicionamientos en ese sentido, de gente que decía que se debía reforzar las medidas porque hay que atender a estas personas, y también lo que hay en cierta medida es evitar que se tiren al mar corriendo esos riesgos. Efectivamente. Bueno, don Miguel Ángel, antes no le pregunté lo del verano, ¿cómo lo ha pasado usted? Porque si se lo pregunto, usted me lo cuenta. Y tampoco, como decíamos, no lo olvidé. Muy bien, gracias. Pero yo iba a decir solamente algo con respecto a esto, porque ha sido llamativo que, por ejemplo, periódicos que están editorialmente muy cerca al gobierno, y el gobierno es tanto el insular como el regional como el nacional, esencialmente PSOE y Podemos, y también en Canarias, Nueva Canarias, me refiero en este caso al Canarias 7, por ejemplo, ha sido muy crítico, sobre todo durante la estancia de don Pedro Sánchez aquí en Lanzarote, que por cierto, como yo le dije antes de que viniera, antes de que fuéramos de vacaciones, estaría 2 semanas y pico y no 1 semana sola, como se empeñaba Jorge Col. Digo que ha sido muy crítico con el hecho de que no se haya pronunciado, no haya tenido ningún pronunciamiento con respecto a esta crisis migratoria que se sigue
bueno, que estamos padeciendo aquí en Canarias, porque además de toda esta llegada, hay que decir que se están registrando, lo publicaba anoche o anteayer El País, se están registrando más muertes que nunca. Hay que recordar que la última patera en la que hubo muertes, aquí en Lanzarote, por ejemplo, desaparecieron como 10 personas, según referían los que venían en la propia patera. Se encontraron 3. Hay como 7 o 8 cadáveres todavía por ahí que no se han localizado. Está siendo una verdadera tragedia muy... Y hay que decir que eso nos ha dicho todavía, que una de las... Se encontraron esas 3 personas, 3 mujeres precisamente. Sí. Fue, en este caso, un barco, sí, un yate por casualidad, como que estaba pescando y tuvo la mala suerte o la buena suerte, según se diga, para por lo menos encontrar el cadáver, de que se le enganchó a los anzuelos que estaba pescando, de pesca de altura, ¿no? Y déjame terminar, y solamente con respecto a este mismo asunto, que es una gravedad evidente, por eso decía que el Canal 7 insistía, sobre todo editorialmente, los editoriales que publican los domingos, en la inacción absoluta desde el punto de vista político. Es verdad que algunos partidos en la oposición, incluso algunos dentro del propio grupo de gobierno, pero bueno, con la boca pequeña, Nueva Canaria, Román Rodríguez ha dicho algo al respecto, se ha manifestado en contra de la inacción del gobierno nacional, el propio Casimiro Curbelo también ha dicho algo, pero luego, bueno, aquí en Lanzarote, por ejemplo, yo del PSOE, de los principales líderes del PSOE, no he escuchado ninguno. El punto de vista, y tienen representación tanto aquí como en el nivel, como en el Senado, como en el Congreso. Hablar alguna vez con algún representante. Yo no he escuchado nada, y mira que me leo toda la prensa. Y la verdad es que no ha sido posible. Luego vamos a tener aquí a Pedro Viera, que es diputado del Partido Socialista por la isla de Lanzarote, y a él le podemos preguntar sobre estos temas y otros muchos. Uno de los principales problemas que está creando la inmigración, más allá del drama humano que supone cuando hay muerte, es sin duda, Manolo, que yo creo que ahí es donde se debe de poner el acento por parte de las autoridades insulares, y es los recursos ya mermados que existe en la isla de Lanzarote, tanto en el sanitario como en el de seguridad. En este caso me refiero a la Policía Nacional, que, bueno, yo sé off the record que están muy molestos con la situación porque resta muchos recursos, horas extras que tienen que hacer, personal cansado, que luego no puede hacer las funciones para los que están aquí en la isla de Lanzarote, que es para la seguridad ciudadana, ¿no? Eso es lo que hemos venido diciendo. El hecho de que fuera previsible esta llegada masiva de pateras, lo que hace menos comprensible es la falta de reacción por parte del gobierno central. No tiene sentido que, si sabemos que van a llegar más pateras, no se refuercen las medidas para atenderlas sin afectar a la calidad de vida de la isla, y que se hagan responsables precisamente aquellos que tienen que hacerse. Yo no he visto ningún movimiento en ese sentido. No ha habido ninguna noticia en la que se haya dicho que se han reforzado pues la contratación de espacios para que estas personas puedan estar mientras pasan los controles. No se ha comunicado que se hayan duplicado los recursos humanos necesarios para atenderlo, y por lo que yo sé, tampoco se ha hecho nada en cuanto a reforzar el sistema de localización de esas pateras para evitar que entren por cualquier lado, que lleguen a tierra y se dispersen por ahí, pudiendo ocasionar pues daño desde el punto de vista también sanitario con el problema que tenemos de la COVID actualmente. Eso, si no me equivoco, era Arrieta, por lo menos la anterior era Arrieta, ¿no? Y estuve yo el otro día, fui a dar un paseo y estuve mirando la patera, y la verdad es que a mí me da la valentía que tienen que tener, o la ignorancia que tienen que tener los que se montan en una barquilla de esta, vamos, porque muchas veces vienen de Agadir, es decir, que estamos hablando de 500 kilómetros de distancia, ¿no? En alta mar. Yo la verdad es que es increíble a veces el riesgo que corren las personas, y además van a tope, esas barquillas van a tope con 30, 40 personas, cuando realmente son para 10, 12 personas máximo, ¿no? En fin, mucha gente nos están preguntando qué se está haciendo con los inmigrantes cuando llegan. Pues ya lo hemos dicho, es decir, una vez que lo recibe la Cruz Roja, se le hacen las correspondientes, primero se le toma la temperatura, se ve si está en buen estado o no en buen estado, se le manda al hospital dependiendo del estado de salud. Posteriormente se identifica por parte de la Policía Nacional. Para ello tienen unas naves, en este caso en Argana Alta. Aquellos que dan positivos son conducidos, eso ya pasa entonces a tener a la Sanidad Pública Canaria, y van a un hotel que creo que tienen en el sur de Lanzarote, en concreto en Puerto del Carmen.
Pero ¿qué han sido los temas principales que ha ocurrido? A muchos de ustedes que a lo mejor pues en verano no han estado muy atentos a la actualidad, tanto de suceso política del mes de agosto. Pues aquí le vamos a poner una pequeña pieza resumen que luego vamos a comentar con los tertulianos. Durante este mes estival, varios temas han ocupado los titulares de agosto. El adiós en el mundo de la política de Enrique Pérez Parrilla generó muchas reacciones en una isla que recuerda al profesor como una de las figuras más influyentes en tiempos de democracia. También la isla se despidió de Daniel Olivero, el patrón de la Santa, que fallecía a los 93 años de edad, rodeado de amigos y familiares. Olivero fue uno de los primeros habitantes de la localidad costera e impulsó, hace ya varias décadas, la pesca en el pueblo tinajero. Hablando de la costa de la Santa, Lanzarote ha sufrido la llegada masiva de pateras durante todo este mes de agosto en diferentes puntos del litoral. Han sido muchos los políticos que se han posicionado al respecto y la gran mayoría piden soluciones urgentes. De hecho, el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que pasó sus vacaciones en La Mareta, comentó desde la isla de Lanzarote su preocupación al respecto y que será una de las prioridades de este gobierno. Dentro de esta crisis migratoria, durante el último mes han sido muchos los cayucos que arribaron a nuestras costas con centenares de inmigrantes en su interior. Por desgracia, hemos tenido que narrar el fallecimiento de varios después de naufragios cercanos a la costa conejera. Estos movimientos migratorios vienen provocados, entre otras cosas, por las buenas condiciones del mar que favorecen la llegada de pateras. Durante agosto se han tenido mareas suaves y, en particular, la noticia estuvo en la severa ola de calor que azotó a la isla. Canarias registró temperaturas récord, llegándose en Lanzarote a los 42 grados en momentos puntuales. Récord de temperatura y de movimiento en el aeropuerto. Los domingos de agosto se fueron superando semana tras semana en la llegada de pasajeros y de vuelos a la terminal de César Manrique. También el sector turístico comenzó a repuntar con la llegada sobre todo de turismo nacional y francés, que sirvió para mitigar la bajada de los turistas británicos. En cuanto al COVID, la situación de la isla ha mantenido una tendencia descendente y la presión hospitalaria ha sido nula o muy baja durante gran parte del mes. Cierto es que hay que lamentar un fallecimiento durante este mes de agosto, pero en líneas generales el COVID baja, el turismo regresa y poco a poco la economía de la isla se empieza a recuperar de esta pandemia tan dura que nos ha tocado vivir. Bueno, hasta ayer había 146 casos de COVID activos en la isla de Lanzarote. Se había sumado 10, pero también se dieron de alta a varios... 7. A 7, ¿no? Que estaban, en este caso, contagiados. Lo cierto, Manolo, es que la situación yo creo que está bastante controlada. Está desde hace ya pues muchos días, más o menos entre 10, 15, máximo 20 personas en el último mes de agosto, ¿no? En el mes de agosto se han dado 420 casos de COVID diagnosticados en Lanzarote. En julio se dieron 408. Si nos atenemos a esa cifra, pues evidentemente agosto no ha sido un mes mejor que julio en cuanto al número de contagios. Lo que sí es verdad es que en los últimos días de agosto han sido menos contagios que los últimos días de julio. Pero sí es verdad que por eso no nos han bajado del nivel 2, porque nos hemos estabilizado. No hay que olvidar que Tenerife, por ejemplo, llegó a tener 500 casos en un solo día, y Gran Canaria 300 y algo. Llegamos a tener casi 1000. Ellos han bajado, Canarias ya está dando cifras de unos 139, me parece que fueron ayer, 156 antier, que están muy por debajo de las de julio. En cambio, nosotros seguimos manteniendo esas cifras que son muy parecidas. Nos hemos estabilizado, no hemos pegado un gran salto, pero tampoco reducimos de forma significativa el número de contagios. De todas maneras, estamos en 146 casos en la isla de Lanzarote. Creo que por 100.000 habitantes estamos ya en una cifra por debajo de los 100 en 14 días, ¿no? Usted imagínese que tenemos 150.000 habitantes, son simplemente dividir por 1,5 para hacer el cálculo, ¿no? Pues creo que estamos ligeramente por debajo de los 100 casos por 100.000 habitantes. Bueno, don Miguel Ángel, ¿usted cómo ve el tema de la evolución del COVID durante el verano? Se temía por aquello de mayor movilidad, de la llegada de muchos turistas. Se temía que podía incrementarse y podría dispararse en Canarias en general, ¿no? Pues no ha sido así de momento. Sí, usted sabe perfectamente que las cifras se pueden torturar y decir la parte buena de la cifra o la parte mala. Una parte mala, por ejemplo, para poner simplemente contrapunto a lo que decía Manolo, es que agosto ha sido el mes más letal, el que donde se han registrado más muertes en Canarias desde el inicio de la pandemia, que sigue todavía habiendo como 70 y pico personas en UCI en Canarias. En Lanzarote ahora mismo no recuerdo, pero la última, sí, 2, ¿no? Por ahí. Habían 3 y se murió 2 uno. o 3 en planta también.
Es decir, porque a veces eso de recordar, cuando las cifras de contagios son más elevadas, dicen, no, pero estamos bien en cuanto a la presión hospitalaria. Bueno, pues la presión hospitalaria más o menos... yo cuando me fui de aquí la última vez, en julio, no había nadie en el hospital y ahora vuelve a haber gente en el hospital. Esto, por eso digo que es todo según como lo quiera mirar. Y como digo, las cifras frías son que ha sido el mes más letal, agosto, digo, en Canarias, en cuanto a la incidencia mortal del coronavirus. Y también indica algo, pero es una forma como... No, yo me refería a la pregunta porque usted también lo dijo y estaba en la mente de muchos profesionales de que tenían el temor de que el verano, que hay mucha mayor movilidad, que llegan más gente de fuera, pues pudiera dispararse el número de casos. No ha sido así, por lo menos en la isla de Lanzarote y creo que en Canarias. Porque el pequeño gran detalle de que evidentemente lo de la vacunación tiene también mucho que ver. Es decir, la mayor parte de la gente está vacunada, es que evidentemente. Hombre, solo faltaba que estuvieran yo lo que las sí mismas. les digo es que si no hubiese sido por la excelente ocupación que hemos tenido comparado con la que hubiésemos podido tener, evidentemente Lanzarote estaría en nivel 1 claramente, porque muchos de los casos que se han dado pues tienen que ver con ese trasiego de personas que ha habido en la isla. Y hay que valorar porque no haya ido a mucho más. Después también con la ocupación hospitalaria tenemos que tener en cuenta que a veces falsea un poco la realidad, porque por una parte los datos, los contagios que se dan en los inmigrantes no se contabilizan, porque se entiende que están separados, van directamente al sitio en el que meten a la gente. Que están controlados. Exacto, y no tienen más relación desde que llegan. Pero en cambio, cuando uno de ellos tiene que ingresarse, sí cuenta como hospitalizado, con lo que muchas veces no hay una correlación entre el número de casos activos con los que están en el hospital, porque ahí sí se tienen en cuenta los que ingresan siendo inmigrantes. Y así, de hecho, hay algunos que son inmigrantes. De hecho, si no me equivoco, hace 10 o 12 días, o 15 días puede ser, un poco antes de la fiesta de San Ginés, una de las pateras que llegó, 23 dieron positivo. Entonces, claro, eso disparaba la cifra. Pero eso no se sumaron. No se sumaron. Pero había el temor de que se sumara y no se sumaron. Bueno, lo cierto es que las cosas parece que están bien. Mañana vamos ya a tratar más el tema del comienzo del curso escolar. Hoy queríamos hablar también de lo que ha sido, sin duda, la cara del verano, que ha sido la industria turística, la ocupación y la llegada de turistas a la isla de Lanzarote. En general, bastante aceptable, Manolo, el número de turistas que ha llegado. Había un temor de que pudiera ser otro verano fallido. Es verdad que no podemos hablar de datos prepandémicos, pero sí es cierto que en el tema, por lo menos del turismo español, ha estado mejor que incluso que en datos prepandémicos, ¿no? Sí, evidentemente el turismo español se ha movido mucho más en el interior del país y fundamentalmente con las islas, y eso que no estaban los billetes precisamente muy baratos. Y en este caso, evidentemente, hay cifras superiores a las que había en tiempos anteriores a la pandemia, pero sí es verdad que no llegan para dar estadísticas globales prepandémicas. Sí es cierto que el mes de agosto, que lo ha sido siempre, ha sido un... Turismo nacional ha sido el fuerte. Ha sido el fuerte y ha estado, yo creo, a un nivel más que aceptable. Usted iba a las distintas zonas turísticas o a algún centro turístico o a la playa y parecía que estábamos en un verano normal. Normal y corriente. Bueno, yo tuve la suerte, disfruté de varios días de vacaciones en el mes de agosto y sobre todo ver, Miguel Ángel, la zona de Puerto del Carmen con bastante gente en lo que es la avenida, pero sobre todo Playa Blanca, y no le digo nada, Arrieta y esos pueblos estaban completamente llenos. Me lo has quitado de la boca porque has citado precisamente Puerto del Carmen. En esa zona me he movido prácticamente casi todas las noches, esté o no de vacaciones, siempre he estado por esa zona. Y ahí no tengo que leer ninguna cifra, es que lo he visto, es decir, lo he vivido, digo, el cambiazo que se ha dado desde el mes anterior a este, ¿no? A la ocupación que hay, cómo están los restaurantes, todo aquello. Hombre, no es la época antigua, de la época, digamos... No es la época de oro, claro, pero evidentemente... Pero en comparación con el pasado año, sin ir más lejos, es un cambio radical. Y luego, una de las cosas que han comentado con varios directores que he hablado de hoteles, es que el turismo que está llegando, sobre todo el nacional, tiene un poder adquisitivo un poquito mayor que el que llegaba antiguamente. Es decir, que hay una media bastante más alta
de turistas que tienen un poder adquisitivo mayor que antes de la pandemia. Esto también, Manolo, tiene mucho que ver con lo que tú vas a comentar, es que venir a Lanzarote o a Canarias en general no es nada barato con el tema de Madrid o de cualquier otro punto de la península, ¿no? Efectivamente, si se encarecen las relaciones con esos países, o en este caso esas comunidades emisoras, ¿qué pasa? Que solamente podrán venir aquellos que tienen una mayor disponibilidad. También sabemos que la pandemia tiene un impacto negativo en la economía de muchas personas. Esas personas han hecho posiblemente turismo en las comunidades limítrofes en las que pudieran desplazarse con coche y con un menor coste. Aquellos que se han desplazado, pues se ha elevado un poquito más posiblemente el nivel de renta de las personas que sí han venido a Canarias. En otras ocasiones, en condiciones normales, pues viene gente de una economía más ajustada, pero suficiente, si es sostenida, para venir un par de días a Canarias. Efectivamente. Bueno, en cualquier caso, hemos hablado con Turismo Lanzarote y nos ha contado efectivamente lo que aquí estamos diciendo, que ha sido un verano bastante aceptable, ha sido un verano donde el turismo nacional, que es el que viene en el mes de agosto, pues ha sido quizá lo que ha salvado la cara al verano, porque han venido más que incluso que en la época prepandémica, y encima han gastado más porque vienen pocos días, pero gastan bastante, sobre todo en el tema de la restauración y de las compras. Vamos a oír a Héctor Fernández. El turismo peninsular y canario lavó la cara a los dos principales meses del verano turístico, julio y agosto, en nuestra isla. El gerente de Turismo Lanzarote, Héctor Fernández, así lo acredita. El verano ha sido razonablemente positivo, sobre todo si descomponemos en cuanto a nacionales e internacionales. Realmente el comportamiento del turismo nacional ha sido, diríamos que excelente, incluso superando los registros del verano 2019. De hecho, mejoraron las cifras de llegadas de turistas nacionales a las del verano de 2019, antes de saltar la pandemia. En la isla y en las zonas turísticas en particular, sobre todo con un turismo de alto componente en gasto en destino. Eso ha dinamizado mucho la restauración, el aspecto comercial, etcétera. Entonces, eso es el primer análisis que habría que hacer, ¿no? El turismo nacional, el excelente comportamiento que ha tenido. También desde Turismo Lanzarote se confirma que el mercado internacional, a partir de finales de agosto, mejoró bastante. Luego la parte internacional ha estado bastante condicionada a partir de la fecha del 19 de julio, momento a partir del que los ingleses han quedado exonerados del cumplimiento de la cuarentena al regreso. Estamos hablando de turistas vacunados, y a partir de ese momento los grandes operadores británicos programaron operaciones importantes con Lanzarote, no todavía al nivel del verano 2019, pero sí ya operaciones importantes que empezaron a cambiar el aspecto de la isla, de los núcleos turísticos, con el turismo británico, y también el irlandés, que también se sometió a partir de ese día a la vigencia del certificado del pasaporte digital europeo. En este sentido destacó la programación de vuelos de Gran Bretaña en el mes de agosto, con una ocupación aceptable para estar todavía en pandemia. Hemos consultado con las empresas de handling del aeropuerto, y también nos comentan que la ocupación ha sido bastante buena, teniendo en cuenta que la programación no ha sido la misma que en una situación normal. Por tanto, al haber menos oferta aérea, la ocupación también de los aviones sube, ¿no? Las compañías en ese sentido han afinado bastante, programando las capacidades y vuelos que entendían que iban a cubrir la demanda existente en ese momento, que no es la habitual, ¿no? Entonces, en ese sentido, y también los vuelos nacionales han venido con muy buena ocupación. Las previsiones de los expertos es que la temporada de otoño-invierno va a ser buena. Si no ocurre, ninguna sorpresa. Bueno, pues esperemos que sea una buena temporada, la de otoño-invierno, porque así lo deseamos todos y así lo están deseando todos los hoteles, que muchos de ellos hay que decir que han apostado por renovar, por reformar sus instalaciones para que precisamente ahora en el otoño-invierno las cosas estén mucho mejor que antes de la pandemia. Bueno, vamos a presentar al invitado que tenemos hoy aquí, al diputado, en este caso por la lista de la comunidad autónoma, si no me equivoco, es el primero de la isla de Lanzarote que sale elegido por la lista de la comunidad autónoma, en este caso don Pedro Viera. Buenas tardes, don Pedro, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes. Bueno, don Pedro, creo que el viernes comienza lo que se llama el periodo parlamentario, el periodo político de la nueva temporada, ¿no? En este caso 2021-2022. Sí, efectivamente, empieza el viernes, hay un pleno convocado para tratar el recurso de inconstitucionalidad sobre el tema del REF.
Es un tema que posiblemente va a ser aprobado por unanimidad de todas las fuerzas Es para el políticas. famoso tema, para que todo el mundo lo sepa, del tema de audiovisual. Sí, de las deducciones fiscales en torno al 80%, bueno, hay por una cuestión de una modificación del REF y lógicamente había que plantearse de que hay dos preceptos, tanto en el Estatuto de Autonomía de Canarias como en la propia Constitución, que garantista, de una manera bloquea que se pueda modificar el REF sin que exista un informe previo. Eso fue inculcado, además el presidente del Parlamento, Gustavo Mato, con buen criterio, insta al Consejo Consultivo a que emita un informe y en ese informe se dice que se había vulnerado el REF, de tal manera que la base en el cual se va a basar el recurso de inconstitucionalidad va a ser el propio informe que crea el Consejo Consultivo de Canarias. Lo cierto es que el propio presidente del Gobierno de España, que después te preguntaré también, ha estado en la isla de Lanzarote y bueno, y él comentaba que estaba totalmente a favor de aceptar la propuesta canaria con este tema, pero ya van pasando los meses y hay otras noticias por ahí de que se está promocionando, que también tiene cierta lógica por parte del propio gobierno socialista y de Podemos, la industria audiovisual, sobre todo en la península, ¿no? Para que vengan pues, productoras internacionales a realizar sus producciones en España, ¿no? Evidentemente yo no soy de los que creo, como he oído por ahí, de que lo ha hecho adrede para fastidiar a Canarias, pero sí es cierto que indirectamente, hasta que no se recoja esas deducciones, sí vamos a vernos perjudicados, don Pedro. Bueno, a ver, primero con este recurso que creo que es importante, que va a ser aprobado el próximo viernes en el Parlamento de Canarias, ya de alguna manera marca el devenir de lo que puede ocurrir con respecto a esa modificación. En segundo lugar, porque ya hay un compromiso por la anterior ministra de Hacienda, la señora Montero, con respecto al 80% de las deducciones fiscales. Hay un acuerdo a 20 años que posiblemente exista una modificación legislativa para que eso se cumpla. Eso fue un acuerdo donde estaba el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, también estaba Román Rodríguez y también el diputado Quevedo. Yo creo que nosotros vamos a seguir defendiendo el REF, nadie nos tiene que dar lecciones, obviamente, de cómo se defiende el REF y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. De ahí esa vía, pero quizás la cuestión de fondo pueda estar resuelta de una forma mucho menos, digamos, violenta que no ir a través de los tribunales de justicia. Además, porque yo creo que favorece la industria, digamos, audiovisual autóctona en Canarias, también crea empleo y, por supuesto, crea sinergia con la producción que haga la televisión canaria. Claro. Sí, Miguel Ángel Manolo. Sí. Bueno, no solamente con respecto a la actualidad más rabiosa, por decirlo de una manera, hablamos antes de la llegada otra vez, hoy mismo, de 2 nuevas banderas a Lanzarote, estamos hablando también de la posible inacción política con respecto a esta crisis inmigratoria que está viviendo en Canarias. Hay grupos del gobierno, que también comentábamos antes, del propio grupo de gobierno, me refiero, como Nueva Canarias, el señor Román Rodríguez, que ha echado en cara, en este caso, lógicamente, al gobierno nacional, esa falta de iniciativa a la hora de intentar atajar esta crisis. El propio Casimiro Curbelo se ha pronunciado, también miembro del gobierno, digo, para que se note que son ya no de la oposición, que pueda hablar Coalición Canaria o el Partido Popular. Y luego aquí en Lanzarote, donde ustedes tienen el gobierno del Cabildo, tienen el gobierno, como decía, regional y nacional, también se echan falta un mayor posicionamiento, bueno, un posicionamiento, porque es que prácticamente no se ha notado ningún pronunciamiento al respecto de esta evidente tragedia humana que se está viviendo, que estamos viviendo y que ha costado ya, está costando. Todavía hay cadáveres que están buscándose aquí en la costa de Lanzarote. El PSOE tiene a este respecto, el PSOE sobre todo el lugareño, el local, algo que decir y por supuesto en el Parlamento se está tratando esto como es debido, como... También coincide eso con lo que dice Ángel Víctor Torres. No va a permitir, ni vamos a permitir, que Canarias se configure como frontera de la inmigración irregular. Eso lo ha dicho y vamos a ir hasta el final. Y va a ser así. Y de hecho, los últimos movimientos que se han dado van encaminados a conseguir lo que estamos planteando. Desde luego que porque se mejore el CIBE y porque se modifique dónde van a estar instalados los emigrantes en una zona que no sea cercana a la Policía Nacional, sino cercana en un barrio, eso no va a solucionar el problema de la inmigración. El problema de la inmigración es mucho más complejo. No se pueden dar soluciones simples a una situación de ese calado. La inmigración no nació ayer porque llegara una patera en las playas de Costa Teguise. Eso no es así. El fenómeno de la inmigración lleva muchísimos años.
Y Unos- claro unos que 20 en Canarias, por claro, lo menos. y claro que se está poniendo condiciones. Pero yo la pregunta que hago es, porque aquellos que están exigiendo cuáles son las medidas que está tomando el gobierno de España, el gobierno de Canarias, es muy sencilla la respuesta que voy a dar y ustedes seguro que la tienen en la mente. ¿Qué ha hecho un gobierno que ha estado 26 años gobernando Canarias y no ha puesto ninguna infraestructura para que eso se minimice en lo máximo? Pero Ninguna. si vamos a la herencia Bien, recibida... segundo lugar, segundo Por lugar. cierto, el gobierno Pero anterior importante, también estuvo el pero PSOE importante. episódicamente. Sí, pero No, quien digo dirigía la porque- acción de gobierno es el presidente. Eso está estipulado. Es un órgano Claro, colegiado. claro. Sí, claro. Entonces, lo que trato de decir es que nosotros no vamos a echar balones fuera. Yo estoy diciendo ya, en primer lugar, que no vamos a permitir que Canarias sea la frontera donde se congregue la mayoría de los inmigrantes irregulares. Punto número uno. Segundo, estamos luchando para que el resto de las administraciones hagan el trabajo que tengan que hacer. Mira, el ejemplo más claro están en los menores no acompañados. Cada administración tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde y desde luego Canarias está asumiendo con respecto a los menores, recibiendo menores por encima de su capacidad. Sin embargo, no ha habido solidaridad en el resto de las comunidades autónomas para recoger esos menores no acompañados. Digamos, por tanto, no es fácil buscar una solución, pero desde luego los espectáculos que se vieron, por ejemplo, en el muelle de Arguineguín, no se va a dar. Y es un tema que sí se trata en el Parlamento de Canarias y yo creo que sí le preocupa al gobierno de Canarias, tanto al gobierno de Canarias como al gobierno de la Pedro, nación. ahora lógicamente. te voy a solamente un matiz, porque este medio dio la noticia de que se estaba preparando unos módulos, algunos dicen barracones, para un proceso de identificación, en este caso de los inmigrantes cuando llegaban, porque hay poco medio policiales y creía el gobierno central que lo mejor era tener unas instalaciones cerca de la Policía Nacional para poder hacerlo. Esto lo he comentado yo off the record con el senador don Manuel Fajardo Palarea y efectivamente él reconocía que esto era lo que se había decidido, pero parece que ante las protestas de los partidos políticos de momento se ha paralizado. ¿Sabe usted algo? No sé absolutamente nada de ese tema. Simplemente que esa idea nace como consecuencia de optimizar los recursos que se tiene de cara a instalarlo cerca de la comisaría de policía para un proceso de identificación que durará pocos días y luego, digamos, Son 72 se deriva al resto o a otra instalación que posiblemente también se esté buscando, si no está ya encontrada, para poder derivar a esos inmigrantes. Pero desde luego, y vuelvo a insistir, lo que dice el señor Miguel Ángel es que las actuaciones hay que hacerlas en origen. Yo la pregunta que hago es, tanto España, Canarias, como el resto de las comunidades, que en sus presupuestos, cuál es el gasto en cooperación y desarrollo que han aportado para que los inmigrantes que vienen de esos países emisores lleguen a Canarias. Yo creo que ha sido mínima o casi ninguna. Y por tanto, la situación también está en controlar en origen. Y la cuestión no se va a acabar, porque la inmigración va a seguir. Y de hecho la prueba tenemos en Afganistán, por ejemplo, tenemos lo que está pasando en el centro del Mediterráneo, lo que está pasando en el Canal de la Mancha, y podemos poner un sinfín de ejemplos. Eso es mal de mucho. No es mal de mucho, es la realidad. Manolo, Es la realidad. vamos a que Manolo haga una pregunta. De todas formas, Pedro, dice usted que no vamos a permitir que Canarias se convierta en la entrada migratoria de África. Vamos a permitir que siga lloviendo, porque si usted me habla de que el problema es tremendamente complejo, que no depende de nosotros, eso no deja de ser una afirmación que quiere sonar rotunda, pero que no nos habla de medios ningunos para evitarlo. Y desde mi punto de vista, no es lo mismo que se hagan las cosas mal que se hagan bien, en cuanto que si van a llegar, vamos a intentar que no lleguen. Vamos a intentar que no lleguen porque no queremos ser el centro de la inmigración africana. Pero si llegan, debería haber unos recursos destinados de quienes tienen la obligación de disponer de ellos para que nosotros no seamos los únicos sufridores de esa situación. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que mis palabras no se puede desprender de otro sentido que le acaba de decir. Es decir, yo digo que siendo un problema complejo y donde nadie, ninguna formación política, ha sido capaz de actuar, ¿qué es lo que se está intentando? Poner las condiciones. Ya lo acaba de decir Jorge con esa instalación posible. Bien, esa instalación es acorde a la preservación de ¿qué? De los derechos fundamentales de los inmigrantes, de unas condiciones higiénico-sanitarias que sean habitables, que estén en condiciones, porque al fin y al cabo hay que respetar los derechos fundamentales de los que llegan. Pero luego hay un procedimiento, otro procedimiento que es o bien la derivación, o bien la repatriación, o bien la expulsión, pero siempre salvaguardando las condiciones
como seres humanos que son los que llegan a las costas de Canarias. Y desde luego, mi afirmación de que Canarias no se va a convertir en, digamos, en una cárcel, como se decía, o bien donde la frontera de la inmigración, eso sí va a ser así también. Por eso la preocupación nuestra es que, pero Pedro, una vez ocupados ese proceso, Manolo, que se derive. Lo que entiendo, Manolo, es decir, pero hasta ahora, ¿qué medios se ha puesto que no estuvieron hace un año? Pues prácticamente seguimos igual. Ni se ha aumentado la Policía Nacional en la isla de Lanzarote, no hay más medios. No, y el trabajo para que no salgan de sus países de origen, porque la inmigración, como habíamos dicho, no es un fenómeno nuevo, pero sí es nuevo que estén llegando ahora en Lanzarote de forma nuevo. masiva, con lo que significa que ha habido algo que se ha roto ahí en cuanto al control de la salida. ¿Quién va a hacer eso? ¿Lo vamos a dejar en manos de Dios, de la Iglesia, o lo va a hacer el gobierno central y la Unión Europea? ¿Vamos a presionar desde abajo hacia arriba para que eso se dé? ¿Hay un compromiso del Partido Socialista a nivel nacional para que no seamos nosotros los sufridores de esa situación? Claro, yo creo que hay un cambio, y lo han visto ustedes, por ejemplo, con lo que pasó en Ceuta. Es decir, hay un cambio radical del rey de Marruecos con respecto a las relaciones de España. Y eso puede ser fundamental a la hora... Un cambio en positivo. Porque, por eso puede ser favorable al control. Pero aparte de controlar, yo creo que también hay que actuar en origen. Es decir, con ayuda. Si lo que no podemos, lo que no se puede permitir diplomática es esa, ¿no? Lo que no se puede permitir es que exista una falta de libertad en esos países, porque al fin y al cabo, cuando ellos llegan aquí por una falta de expectativas que tienen en los países de origen, es decir, falta de libertad, hambre, inestabilidad política y también, por supuesto, que es la segunda o la tercera ola que va a haber de inmigración que tiene que ver con el cambio climático. Eso va a ser importantísimo, ya lo veremos, cómo eso ha modificado determinadas zonas del norte de África y también de otros países, y va a hacer que exista ese flujo migratorio hacia Canarias y hacia cualquier otro país. Bueno, don Pedro, ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría también, una de las noticias la comentábamos antes, luego vamos a tener a Segundo Rodríguez precisamente para hablar de una figura que lo ha sido, pues yo creo que todo en el PSOE de Lanzarote, como ha sido Enrique Pérez Parrilla. Fallecía hace una semana, en pleno mes de agosto. Realmente, bueno, el Partido Socialista pues le hizo un entierro institucional, en este caso en el propio Cabildo de Lanzarote. ¿Qué ha supuesto para la pérdida de Enrique Pérez Parrilla para el Partido Socialista? Bueno, yo creo que una pérdida, y no son palabras que siempre se suelen repetir, es irrepetible en el sentido del legado político que él dejó. Yo también tuve la suerte de que él me diera clase en COU, en el año 82-83, y luego tuve también la oportunidad de ser compañero de docencia de él, porque a los 5 años pude estar con él de docente, ¿no? Siempre recuerdo una anécdota, si me permite. Tú también estudiaste el tema de ciencias, ¿no? Sí, yo soy químico, licenciado en química. Sí. Yo tuve él también, ¿no? En física. Él era física. Él era física. Sí, matemática. Pero nos llevamos bien. La física y la química normalmente es complementaria una a otra. Se llama física. Él la oposición no la sacó por matemáticas. Sí, creo que sí. Creo que sí. Y tuve una anécdota que cuando el famoso golpe de Estado, el frustrado golpe de Estado del teniente coronel Tejero, allá en el 23 de febrero del 81, justamente el día 24, pues habían compañeros que representaban, decirlo ahora, es decir, ¿y cómo es posible? Pues sí, representaban a Fuerza Nueva y se levantaban en la mesa cantando el Cara al Sol y haciendo el saludo fascista. En ese momento entra Enrique Pérez, que estaba de guardia, vamos, y se enfadó, pero hizo una defensa de valores democráticos y a través de esos argumentos expulsó a esos alumnos que se habían levantado en ese centro cantando el Cara al Sol. Y como político, vamos a ver, como político, dentro del inmenso legado que puede dejar Enrique Pérez, yo sí me quedo con uno, que es cuando se aprobó por parte de la Unión Europea la estrategia de Lanzarote en la biosfera. Creo que eso aspecto marca un antes y un después del devenir de la isla de Lanzarote, sobre todo en cuanto que se impone una cultura importante, que es la de la contención del crecimiento turístico, de la moratoria y de ese turismo de masa. Nos tenemos que ir, pero sí no me gustaría, estuvo el presidente del gobierno de España, don Pedro Sánchez, el socialista don Pedro Sánchez, vino a Lanzarote. La verdad es que se ha originado cierta polémica, no solo por lo decía antes Miguel Ángel, por el tema de migratorio y tal,
sino también se quedó porque dice que, hombre, que no se hizo ni siquiera una foto turística en la isla, que para dar promoción turística, y que, bueno, fue a un acto oficial, que el único que fue al acto oficial Acto oficial partidista, todos La los que estaban allí. presentación del de la centenario. presentación en este caso era de Saramago, ¿no? Sí, del centenario de del Saramago. centenario del nacimiento. del nacimiento de Saramago. de José No, yo Saramago, pensaba que el pintor. conflicto que se había planteado era porque, como dice el parlamentario de Coalición Canaria, estaban en chancla. No lo sé si esa era la otra polémica que se podía conflicto, ¿no? plantear. Yo me enteré de esto Sí, el es otro un día, conflicto- lo de las chanclas, Es un ¿no? conflicto bien. A mí eso me parece una soberana, y no digo la palabra por que no suene mal. Claro, efectivamente. Esa. Y la otra también, o sea, yo creo que si alguien viene de vacaciones, viene de vacaciones. Bien. Y para nosotros nos ha hecho un favor metiéndose allí y haciendo su vida privada allí. Otra cosa que queramos, yo lo que sí le pido es que venga aquí en jornada laboral y se reúna con los canarios y Para resuelva tratar los problemas que se puedan. los Pero temas cuando- Claro, es realmente- patético, y coincido contigo, Manolo, es patético desde que existan fuerzas políticas que exijan que se resuelvan, que el presidente de gobierno que viene de vacaciones, además, dando una cuestión de promoción a la isla turística gratuita, no solamente a Canarias, sino incluso a esa zona turística, y de alguna manera se exija, ¿verdad?, que resuelva todos los problemas que tiene Canarias y Lanzarote estando de vacaciones. Yo creo que eso A mí me ocurre parece, en otras provincias. eso es muy provincianismo. Es cierto, es cierto. Pero también es Pero verdad es tan que provinciano, me parece, a mí me parece aparte de la provincianismo, es mi crítica de opinión. Coalición Canaria, que yo no la Pero la he visto. perdona, Miguel Ángel, eso Claro, es provincianismo. provinciano, Pero también me parece que está muy forzada esa visita que casi le obligan a hacer al presidente del gobierno de Canarias para intentar decir que ha resuelto los temas de Canarias en una reunión de una hora, Sí, ¿no? bueno, Pero trata- eso no fue así, eso fue de carácter preparatorio para una serie de temas que van a haber en el futuro, como Sí. el tema de la inmigración, de lo que hemos hablado, como el tema de la recuperación económica y social, como es el proceso de vacunación en Canarias, etcétera, pero no una hora y cuarto, nadie puede entender que se puede resolver unos temas tan importantes que en este momento... Yo en asolan este a caso coincido más con Manolo. Cuando viene alguien de vacaciones, Hay que dejarlo descansar. hay que Claro, y sobre todo si nos interesa que vengan de y sobre vacaciones todo aquí. hay que darle todos los medios para que se lo pase bien. Don Miguel, quería hacer una No, pequeña no estoy de crítica. acuerdo en nada. Yo no he leído ningún comunicado de Coalición Canaria. Yo Coalición Canaria se la regalo a todos ustedes. Yo no voto. Me da igual el partido que sea. Ahora, esa tontería, esa anécdota se eleva a categoría cuando sale, es comentada en periódicos tan poco sospechosos de antisocialistas como El País, en revistas tan poco sospechosas que dedica una portada como El ¿Pero Jueves. qué sale? Lo de las famosas alpargatas, la tontería. Ay, yo creía que te estaba refiriendo. Pero es que lo de la alpargata es una tontería a todos El los que da niveles. publicidad nacional a Lanzarote, con respecto, o en este caso más en concreto a la graciosa, no es Pedro Sánchez, es otra más graciosa todavía que Pedro Sánchez. Pero que eso estaba es otro- también. es Pero otro es tema. que si hablamos de publicidad, Pero la eso publicidad era, según cómo se pero mide. esa es la publicidad rosa. Sí. En este caso, don Pedro Viera, muchas gracias por estar por Muy aquí, bien. diputado del Partido Muy bien. Socialista, Buenas. en este caso por la lista autonómica, pero representando a la isla de Lanzarote. Muchas gracias y hasta otra ocasión. A Muy ver bien. si tratamos otros temas más de, en fin, más también pegados a la isla de Lanzarote. Pero es cierto que el tema de la inmigración ahora mismo es lo que más ocupa y preocupa a toda Canarias. No tengo usted problema, que siempre estaré dispuesto a que usted me pueda invitar y estar aquí compartiendo con el resto de los compañeros ese tiempo de tertulia. Pues don Pedro, muchas gracias. Muy bien, Nosotros venga, vamos ahora muy bien. un minuto a publicidad y regresamos. Bueno, todavía que sepamos no ha llegado la patera que estaba en alta mar, pero parece que vienen unas 20 y tantas personas a bordo. Está previsto que llegue dentro de media hora por ahí al muelle de la Cebolla, donde se está preparando. La Cebolla no, yo digo el muelle chico, porque esto de la Cebolla se lo ha inventado alguien. Bueno, tenemos ¿El ahora... muelle chico quién? ¿No se lo inventó alguien? También, pero por lo menos en mi época se Sí, decía sí, el no. muelle chico. El de cebolla sería lo de El Cebolla fuera. es lo de fuera, pero no En es. casi el mío era el de la cebolla. Bueno, aquí tenemos a invitado hoy y la verdad que para mí es un... Se lo agradezco que esté aquí, que haya venido, en este caso desde el norte, si no me equivoco, que es donde estaba, don Segundo Rodríguez. Don Segundo Rodríguez, para aquellos que no lo conozcan, pues sobre todo la gente más joven, fue vicepresidente del Cabildo durante muchos años y sobre todo fue un hombre, lo fue con Enrique Pérez Parrilla como presidente. Él fue hasta secretario general también del Partido Socialista en la isla de Lanzarote también durante muchos años y era uno de los hombres fuertes, sobre todo en los años 80 y 90 del Partido Socialista.
don Segundo Rodríguez, que ahora me acaba de decir, yo no me lo creía, que ella tiene ya, que acaba de cumplir 80 años. Don Segundo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Yo no voy a decir Jorge y compañía. cuál es el secreto, no se lo voy a preguntar porque si no me lo cuenta, pero realmente es increíble lo bien que usted se mantiene. En público no, pero en privado luego si quiere. Bueno, don Segundo, lo hemos llamado aquí porque hoy, como el fallecimiento de Enrique Pérez Parrilla se produjo pues, en pleno mes de agosto y no teníamos programa, la verdad que queríamos hacer un pequeño homenaje en la tertulia Café de Periodistas, uno de los políticos sin duda más relevantes de los últimos 30 años de la isla de Lanzarote, y un hombre que sobre todo, aparte de ser yo creo que buena persona, con sus errores, que tuvo mucho posiblemente en la política, pero también grandes aciertos. En este caso fue el impulsor del plan insular del territorio, que con sus cosas negativas en general, sobre todo el concepto, fue muy positivo, ¿no? Yo creo que entre lo malo y lo bueno fue mucho más bueno, valga la redundancia, que lo malo, ¿no? Ya, usted siempre tuvo una relación, con usted siempre fue una relación más allá de la política, ¿no? Él con usted se llevaba muy bien. Bueno, en el año 78, cuando yo llego al PSOE, me encuentro allí con Guillermo León, que me dice que qué hacía yo allí. Guillermo León muy Russo. propio, su carácter, ¿no? ¿Qué hace usted aquí? Y bueno, y Enrique con ciertas reticencias también. Hombre, le falta decir que usted había sido alcalde. Efectivamente. En pleno A mí me franquismo. eligieron alcalde Claro. en el año Por eso llamativo. 75. Digo para que 75 lo eligieron, no. En aquella época no se elegía, se nombraba. Y Claro. Pepe Cabrera elegía. Pero por eso puede ser la para que se elección. entienda la reacción tanto de Guillermo León Russo como de Enrique. Sí, sí. Bueno, Enrique menos, ¿no? Pero Enrique tenía otro carácter distinto a Guillermo. Guillermo a lo mejor era más fácil convencerlo, pues, trabajando y tal. Enrique era distinto. Yo creo Era más que, ideológico. Sí. Yo creo que Enrique fue valedor mío su hermano. Un hermano que la gente ha olvidado y que yo creo que ha sido un pilar fundamental, En el Cabildo. fue un pilar fundamental en el Cabildo de Lanzarote, que fue Gonzalo Pérez Parrilla. Sí, sí. Gonzalo, desde la época de don José Ramírez Cerdá, asumió la intervención de fondos del Cabildo. Y bueno, tenía una experiencia larga, como su hermano era un hombre bastante inteligente y era el hombre, digamos, fuerte del Cabildo. Cuando llegó Enrique, pues era su hermano, pues se puso en manos de Gonzalo. Gonzalo ya me conocía de la época de Pepín Ramírez y de todos los que habían pasado antes de Enrique. Y entonces pues me abrió un poco la puerta a Enrique. Ya Enrique empezó con otra relación conmigo y ya continuamos hasta llegar a la vicepresidencia. Pero es verdad que usted, y ahora dejo a Manolo, que también vivió muy de cerca toda esa etapa, es verdad que usted hacía de hombre malo dentro del PSOE, pero sobre todo de ese tándem formado en el Cabildo de Lanzarote, en el año sobre todo 87, 83, ¿no? 83-87, que es cuando Enrique y el PSOE gana de manera clara las elecciones, ¿no? Bueno, yo creo que no hizo falta prepararlo. Enrique tenía su carácter, su manera de ser. Enrique era un hombre duro, algunas veces hasta poco dialogante. Entonces, soberbio, decían algunos. Sí, bueno, pero no es, yo creo que fundamentalmente era un hombre tímido. Esa parte que él no cubría era lo que yo cubría, o sea, lo que él quizás le costaba trabajo hacerlo, a mí no me costaba ningún trabajo, hacía, pues me encargó con todo el cariño que me tenía, me encargó personal del Cabildo, que era la peor área de todas, que tuvimos que luchar para que aquello funcionara medianamente, ¿no? Y yo pienso que era eso, o sea, que él no, su carácter no le permitía en muchas ocasiones, como a Guillermo, me acuerdo una anécdota, ¿no? Estaban discutiendo un convenio con INALSA, Guillermo León, que era el encargado, el responsable. El consorcio, cuando eso no existía. El consorcio. El consorcio. Entonces se levanta de la mesa, va donde está Enrique y yo, que estábamos ahí sentados en la presidencia, y dice, si quieren lo aprueban ustedes, pero yo no apruebo nada. Entonces fuimos nosotros, me dijo Enrique, vete a aprobarlo. Y allí lo aprobé, ¿no? O sea, Enrique era en ese sentido un hombre, no era,
era difícil por su timidez, más que por su mal carácter, ¿no? Ya. Porque después... Yo cuando digo soberbio, lo digo Sí. por el tema de que él, sobre todo, se cabreaba mucho, yo lo considero también muy personalmente, sobre todo se cabreaba cuando era algo tan evidente que decía, Sí. pero ¿cómo no lo ves tú eso, no? Él, desde su punto Sí. de vista, Manolo. Sí, cuando te ves incapaz Sí, para explicar lo que sí. te parece que es obvio, ¿cómo llego? Pues entonces no queda más remedio que el enfado. El Pero enfado. enfado grande tuvieron que coger ustedes dos cuando funcionaba bien esa pareja del bueno y del malo y sufren un fracaso tremendo, inesperado y bastante duro, como fue la pérdida de las elecciones en 1987, después de gobernar un gobierno plenamente socialista en el 83. ¿Cómo influye en el cambio de visión política de Enrique, que después fue capaz pues, de pactar con lo que se llamaba en aquella época la bestia negra, que era Dimas Martín, vista desde el Partido Socialista, hasta en 3 ocasiones para seguir siendo presidente? Era imprevisible que pasara la pérdida de las elecciones, pero más todavía que se llegara a ese tipo de acuerdos. ¿Por qué se produce ese tipo de acuerdo después de esa derrota tan importante? Bueno, vamos a ver. El poder es goloso. Preferiblemente se dice que la oposición pasa mucho frío. O sea, en aquel momento, empresarios ajenos al cabildo me proponen a mí un pacto con el PIL. Me citan y me dicen que quieren hacer un pacto con el PSOE. Yo cuando me dijeron aquello, digo, ustedes están locos todos. No, bueno, nosotros queremos y tal, que lo estudien y que vean y tal, pero bueno, a Enrique, a Agustín, le dije, mira, me han dicho esto, el PIL quiere pactar. ¿Cómo va a ser eso y tal? Bueno, pues aquello se discutió, había sido, como dijiste bien antes, un golpe increíble. Yo me acuerdo perfectamente de que me encontré con Enrique. Él no debió dormir y yo tampoco, y nos encontramos en la cafetería San Francisco a las 8 de la mañana y me dijo, increíble. Digo, increíble, pero perdimos las elecciones. Pero sobre todo, segundo, era increíble porque yo recuerdo esa etapa muy de cerca, porque ustedes habían hecho una muy buena labor, se había puesto, yo creo que las bases del desarrollo de la isla de Lanzarote, en educación, se intentó mejorar el tema del agua. Pero servicios sociales también se hizo. Y además tenían, y corríjame si no es verdad, dejaron al Cabildo con un superávit importante de dinero, que ustedes lo tenían preparado para la año siguiente. legislatura. Es cierto, es cierto. Eso es cierto, porque yo recuerdo que, bueno, cuando eso seguíamos los plenos. También ahí nos volvió a Yo salvar. recuerdo pasar, cuando yo empezaba yo era un quinijo, yo me levantaba y a las 8 me iba al despacho de Segundo Rodríguez para ver qué noticias había y tratarla, en este caso, en Lancelot. Ahí nos volvió a salvar un poco, más que salvarnos, apaciguar un poco los ánimos, Gonzalo. Porque Dima conocía a Gonzalo, bien, eran amigos, no amigos a lo mejor, pero lo asesoraba. Y claro, era el interventor y el hermano del que había sido presidente. Y cuando hablando y tal, bueno, pues Dima no es como ustedes creen y tal. Yo, no, eso creemos, ¿no? Lo que ha hecho está ahí, le decíamos nosotros, ¿no? Y Enrique sobre todo. Ustedes convirtieron, el PSOE, convirtieron a Dimas, hicieron un mártir, y Dimas, que utilizó muy bien el victimismo, aprovechó eso. Ustedes lo convirtieron en un mártir, lo aprovechó para ganar el voto, que luego, sí, todo personalmente, estoy indicando así, el Segundo Rodríguez, y luego terminaron pactando con ese mártir que había en su día, que habían aprovechado ese victimismo para emerger electoralmente y dejarlos a ustedes en la cuneta y terminar pactando. Y en ese primer pacto, está escrito por ahí en las hemerotecas, en ese primer pacto que hacen ustedes con el PIB, yo dejo de votar, digo, hasta aquí. Porque precisamente... Sí, lo sé, me acuerdo. Es que claro, es que hice un artículo en aquella época, tendría que ser La Voz de Lanzarote, o que a lo mejor Lanzarote, no me acuerdo. Que estabas tú siempre San Bartolomé metido allí en el bar aquel. no sé en qué va, pero lo que sí digo, todavía sigue. Lo que sí digo es que ahí ya empezó el desencanto, porque luego pasó, en las sucesivas sucesiones de Segundo, y eso lo recordaba perfectamente, había un dicho, decía, que en las elecciones las ganaba Dimas y gobernaba Pérez Parrilla. Porque terminaban siempre pactando y al final fueron todas las elecciones, los sucesivos gobiernos del Cabildo fueron así. Bueno, menos la que ganó Dimas Martín con mayoría absoluta. Sí, bueno, pero fue una luego, condición que después, bueno, aquello parecía una tontería decir, pero Dimas no puede ir al Cabildo. Y Dimas no podía ir al Cabildo. Pero claro, tenía a María José Dolcar y a toda su gente allí, pues que era lo mismo que si estuviera él.
él le Segundo, decía lo que y tenía es que verdad hacer. eso que decían que tú hacías los sondeos de aquellos años, lo hacías desde el balcón del Cabildo. La Casa Amarilla. Con- Contando- Casa Amarilla. Contándolo. No, de casa de Pepe. Este de de los Pepe, allí dos, del este bar. de los botes. La verdad que la isla en el año 87 era distinta ahora. Pero para hacer una encuesta así, no no. conocíamos Mira, todo. no puede, no, porque mira. Y era la calle Real lo que estaba Era bajo el otro Cabildo. cabildo. Otro cabildo completamente distinto. La gente también, decías antes lo Muy- de y Enrique. todos los que pasaban por la calle Real lo conocían. No creas que el gran trabajo que realizó Enrique, sobre todo en medio ambiente, Medio ambiente. era demasiado valorado en los campos. No, al No, contrario. al contrario, o sea que... Fue al contrario, ahí Dimas se aprovechó. Ahí Dimas se aprovechó, victimismo. porque también es verdad que el plan insular, cuando se hizo, y esta es por lo menos mi opinión, se centró todo en el tema turístico y del contención del crecimiento, y se dejó a un lado el tema del campo, que parecía menor en aquel entonces, y no se le dio ese valor, y eso complicó, y es verdad, usted lo sabe. Porque han porque usted- cambiado de opinión los políticos de esta época. No, a no, ese pero es respecto. verdad que hasta ahí seguimos Ahí va. todavía arrastrando problemas Claro. en el campo del desarrollo, y usted habla con gente, agricultores de la edad ya de que ya todos pintan o peinan canas, y efectivamente dice que el plan nunca fue bueno, el plan insular para el desarrollo de la agricultura. Bueno, en algunos aspectos fue bueno y en otros no tanto, ¿no? O sea, No, yo fue creo, bueno en el tema del crecimiento, pero no en el tema de la agricultura, que creo que casi ni se trató en el plan. Claro, es que se olvidaron de muchas cosas. Yo creo que los redactores del plan no conocían demasiado Lanzarote. Yo me acuerdo de aquello, me quiero reunir con fulanito o menganito, quiero hablar con ustedes de este asunto. Y hablaba y decía, bueno, sabes que no es que aquello estuviese demasiado bien cocido. También es verdad que cuando se aprobó el plan, ya empieza mal eso. Yo me acuerdo de Nicolás, Se aprobó que la gloria esté sin con verlo. Enrique, claro, nos llama y mira, esto está cerrado en la caja fuerte. Estábamos Enrique y yo, esto está cerrado en la caja fuerte, esto no se abre. Entonces, no, esto hay que aprobarlo, porque si esto ahora no se aprueba, ¿verdad? Mira, bueno, pues será aprobarlo, pues vamos a aprobarlo, plum. Ya empezó mal, hombre, no puedes aprobar una cosa Y con de un hecho después desconocimiento algunos absoluto. dicen que está en la caja fuerte, pero algunos lo cambiaron antes de meterse en la caja fuerte. No, pero es que ya encontraría la llave para Lo que guardaron fueron los cambios de la caja fuerte. Los cambios serían los cambios, ¿sabes? No, yo creo que las cosas han cambiado y han cambiado mucho. ¿Y cómo ve al PSOE de ahora, don Enrique? Hay un, Don PSOE Enrique, hay un don PSOE Segundo. actual. Ah, no hay. ¿Qué es lo que hay entonces? Nada. Pues Pero Pablo desde Javier arriba. está muy vivo, ¿eh? Porque- Desde arriba. Desde arriba, desde Claro, a desde nivel arriba. nacional tampoco. Pues mira, el otro día hablé con el presidente del gobierno de Canarias y lo felicité. Ángel Víctor Sí, Sánchez. le dije, mira Ángel, como Ángel Víctor, te tengo que felicitar porque haces una labor cercana a la gente, sin llegar al carácter pueblerino que, por ejemplo, le daba el anterior presidente aquel de Tenerife, como se llama aquel pequeñito. Paulino. O sea, este tipo tiene esas connotaciones y bueno, va escapando ahí, tranquilo. Desde luego no le respondes de Madrid ni loco. Y si miras después yo creo que todas las regiones gobernadas por socialistas están levantadas en armas. Pero parece que sí, todo lo contrario. Parece que Pedro Sánchez se ha cargado a todo aquel que ha levantado la mano. Le ha cortado el dedo. Por eso no hay partido. Claro, si lo fácil es que el presidente del gobierno se carga el partido. Bueno, mira, cuando un partido no tiene vida interna, cuando un partido no se reúne para tratar previamente los asuntos que va a llevar incluso al cabildo, entonces no hay partido. Tú le preguntas a un consejero, ¿y esto? Ah, no, yo no sé. Pero ustedes no se reúnen. Bueno, hace ya 2 o 3 meses que no nos reunimos. ¿Qué partido es ese? No, es que no hay debate interno del PSOE, hemos ya denunciado aquí un montón de veces y a veces nos lo niegan algunos de los dirigentes. Pero yo creo bueno, que no son hay. todos, Miguel Ángel. O sea, Sí, pero iba a decir segundo ya por terminar, porque Sí, lo tenemos que ir ya. Enrique Pérez Parrilla también fue profesor mío en el Blas Cabrera de matemáticas. Pues no se nota. No se nota porque No se nota que pasó aprendí por la mano demasiado. de él. No, Pero no bueno, te sientes como alumno para no pero entenderlo. sí es verdad que él termina su vida política, digamos, también en el pacto aquel con el PIL, explota el caso Unión, que también a usted le afectó luego, de la manera que le afectó tanto que acabó incluso en la cárcel. Hombre, Y claro. todavía no se sabe muy bien cómo fue aquello que luego ni siquiera se le pidió ningún, porque luego salió absuelto totalmente y no pasó absolutamente nada. Y luego usted terminó creando otro partido, además. Se presentó a las últimas elecciones yo no con, lo con aquel éxito que todos sabemos también, pero lo cierto, claro, tiene cierto sentido. Y hay que recordar también que Enrique Pérez Parrilla, también cuando explota el caso Unión, también termina inhabilitado precisamente por el caso Unión. ¿A usted en el PSOE, usted se sigue todavía sintiendo dolido
por el trato, Mucho. por el ninguneo, Mucho. por el desprecio que Vamos sintió a ver. por parte de compañeros El reglamento del partido dice lo siguiente. Si tú eres imputado en cualquier caso, está bien que te eche. Eso tardaron en hacer lo que no se había hecho nunca 24 horas a propuesta de una que era concejal de Teguise, que vivía por Teseguite, que ahora no me acuerdo, y Carlos Espino. O sea, proponen la expulsión inmediata. O sea, que fíjate tú lo fácil que era decirle a mi hermano, dile a Segundo que vamos a darlo de baja para que no se lo echen. No, me echaron en 24 horas. Cuando terminó el proceso, que aquello que fue por llamar, para cualquier que yo le decía, yo no he hecho nada, porque era que yo había llamado a Dima y llamé a Matías. A Dima, para decirle que estaban vendiendo el cortijo de Mangia y yo sabía que el Cabildo tenía interés en el cortijo. Digo, díselo a la consejera que lo están vendiendo. Y entonces el juez me decía que yo le quería pagar una comisión a Dima. Y el otro era Matías, que le dije, búscame el dinero que nos vamos para Cuba. Entonces dice el tipo, ¿de dónde iba a sacar usted el dinero? El fiscal. El juez, dice, el fiscal le dijo, no, él tiene medios para ir a Cuba. Ahí terminó. Entonces yo le decía, pero si yo no le he hecho nada. Y yo lo que he hecho es eso. Oye, usted dirá lo que usted quiera, usted dirá lo que usted quiera, tras, para Tahiche. Ese fue el cuento de Tahiche. Pues cuando salgo le digo a esta, y fue una injusticia. No, la que se cometió con usted. No, sobre todo si después no se armó nada. No, digo, la injusticia fue que usted después salió absuelto, no se pudo probar nada. No, pero todo lo contrario. Ni a suelto le activaron eso antes yo de no llegar me a juicio. molesté, incluso no me molesté. Te voy a contar una anécdota rápida porque yo sé que van a terminar, y si no, cuando termine te la cuento. El tema es que cuando yo salgo de la cárcel, yo tranquilo, yo ya sabía que me tenían que admitir, voy y le digo, oye, admíteme. No. ¿Cómo? El artículo dice que tú me tienes no solo que admitir, sino que tienes que hacer una campaña de prestigio. Bueno, eso es lo que dice eso, pero yo no sé. Total. Que no lo dejaron entrar. Que pidiera yo el arte, le dije, no, porque ustedes me echaron, ustedes me admiten, y ustedes me echaron, y ustedes me admiten, ustedes me echaron. Eché de menos, y lo digo la primera vez públicamente, la falta de apoyo de los compañeros. ¿Sabes? Porque ahí tenía que haber dicho, no, se cumple el reglamento, no se cumplió el reglamento. Y también quiero pensar que en esa reunión famosa de Madrid, donde estaba el compañero Zapatero, Rubalcaba, un tal Antonio que tú no sé si conociste, que era asesor del rey de Marruecos, que vivía en Cuba, Antonio, que era primo de aquel del Cabildo de Cecilio. Que era un asesor de eso. Estaba en Cuba y había estado por ahí. Juan Fernando López Aguilar, que lo enganche. Juan Fernando, que era el vengador sin piedad, y me metieron a mí en el baile aquel y le lavaron la cara al PSOE. A mí me conoció todo el mundo. Porque Juan Fernando se presentaba, creo que era a la lista, encabezaba la lista de la Unión, de la candidatura del PSOE del Parlamento Europeo. Bueno, Manolo, si quieres la última ya cosa para cerrar ya con Segundo Rodríguez. No me vas a preguntar si me empiezo a presentar las elecciones. Hombre, yo quisiera preguntarle por Enrique, porque es verdad que usted se merece un programa hablando de lo que ha hecho y lo que no ha hecho, pero como la idea era Enrique, sobre todo, ¿cómo vio usted esta última fase de Enrique y cómo la han vivido personalmente? Porque, como se sabe, las parejas viven esos tiempos de gran fogosidad, pero después se va apagando la luz y ni se ven. ¿Llegó a esa situación usted con Enrique? Parece que teníamos el signo marcado. Yo me operé de cáncer, de cuello. ¿Ah, sí? Y él se operó de cáncer de cuello. O sea, además parecía que estaba... yo me operé, era una cosa muy pequeña y tal, hace 3 o 4 días me hicieron una revisión, estoy bien. Él llevó otro camino, no se operó, y yo creo que ahí se equivocó, pero bueno, cada cual hizo lo que quiso hacer en ese momento, y vivimos un poco, aquel con aquello, y yo también, vivimos en paralelo la enfermedad, y le decía, no, pues yo estoy ahora y tal. Y la verdad es que él, en la segunda ocasión de la operación, él se puso bien, mucho mejor. Pero por las razones que sea, hay un montón de versiones, pues que si la vena se estalló, que si no se estalló, que se ahogó y se marchó, porque estaba muchísimo mejor. Tú date cuenta que le salía, estaba tal, y la mujer me lo decía. Sí, además, de hecho ese mismo día había bajado a la cafetería. Fundamentalmente,
porque Enrique era algo más que un amigo, había dejado de ser ya casi un amigo, casi era un familiar, ¿entiendes? El primer hombre, cuando salgo de la cárcel el primer día, el primero que me llama y me busca, y vamos a cenar, es él. O sea, Bueno, pues igual que segundo, echó de menos lo del apoyo de sus compañeros. Yo eché de menos que el periódico El País no le dedicara ni una línea, y mira que lo miré con atención, a alguien que por cierto iba siempre. Yo lo empecé conociendo en el instituto con El País debajo del brazo, allá por el año 70 y tantos largo ya. Y otra cosa, una última noticia de última hora, Jorge, porque nos vamos. Sí. 14 nuevos contagios en Lanzarote, 154 actualmente activos. Vuelve a subir otra vez un poquito la incidencia. Don Manuel, muchas gracias. Día, don Miguel Ángel, y a los dos, bienvenidos, porque este es el primer día del Café de Periodistas de la nueva temporada y lo tengo que agradecer que los dos hayan aceptado la invitación de seguir contando con ellos para esta temporada. Y don Segundo Rodríguez, de verdad que le agradezco que se haya desplazado desde el norte, verlo con tan buen ánimo, con buena cara de... Yo empecé políticamente con dos personas, políticamente no, periodísticamente. Casi lo dice. Casi. No, pero es que es verdad, porque cuando yo tendría 23 años, cuando empecé, 23, 24 claro. años, y entonces yo recuerdo ir ¿Cuánto mucho... tienes ahora? Ahora ya tengo 62. Ah. Dentro de poco lo cojo. Y recuerdo de ir y ahí, bueno, y ustedes, pues, sobre todo cuando había pleno, o se habían celebrado pleno y tal. Sí, iba así. Que teníamos cariño, es verdad. Sí, la verdad que sí. Y ahora me tienen menos, pero bueno. Don Segundo, de verdad, muchas gracias. No, gracias a ti, a ustedes. Que estaba diciéndole, hay una cosa. Espera, voy a despedir, don Segundo. Don Segundo es que todavía ya, como llevo mucho tiempo sin venir a la televisión, aquí hay unos tiempos y nos tenemos que despedir, darles las gracias y decirle a todos que volvemos de nuevo mañana a la misma hora. Buenas tardes.